Mm, Entonces, nuestro cuerpo es un medio en el cual nos va a hablar nuestra alma, nuestros pensamientos, ya que lo único que podemos materializar es nuestro pensamiento que está en nuestra mente. Cuando nosotros tomamos esa libertad que nos da Dios, universo, empezamos a experimentar lo que llamamos manifestación. Y cuando experimentamos esta manifestación, es la expresión divina que ya eres, que ya reconoces en ti. Por eso muchos gurús hablan de que eres Dios o diosa creadora, etc, etc, etc. Todo esto tiene que ver con tu cuerpo que es santo, con la libertad de decidir quién eres. Y eso tiene que ver con una lección que es muy bonita en un curso de milagro. Voy a sí, empezar a compartir pantalla. Creo que acá. El cuerpo como medio de comunicación. Muchas veces estamos limitándonos, creemos que todo nos ataca, que todo es ataque físico, pero no es tan así. No es tan así. Muchas veces lo que experimentamos como ataques físicos, los ataques físicos cuentan que la mente nos condiciona. Interpretamos, pero ojo, ¿desde dónde interpretamos? ¿Desde el ego o desde el amor? ¿Quién nos ataca? Nuestra propia interpretación. Por tanto, cuando se infiltra en tu mente cualquier forma de ataque, estamos equiparándonos al cuerpo, ya que la interpretación la hace el ego. No tiene que atacar físicamente para aceptar esta interpretación. La aceptación por el mero hecho de creer que es un ataque puede obstaculizarnos el deseo, puede obstaculizarnos las creencias, las ideas. El ataque no tendrá ningún atractivo alguno para ti, siempre y cuando, siempre y cuando la experiencia no te haga vivir depresión. Podemos intercambiar nuestro pensamiento y llevarlo a un pensamiento más amoroso, aunque estemos viviendo una mierda de vida, que creamos que el ego está viviendo una mierda de vida, porque el ego es el que experimenta eso. Cuando nosotros empezamos a estar en agradecimiento constante, cuando nosotros no menospreciamos al hermanito que tenemos frente, cuando nosotros no negamos que nosotros podemos salvarnos aceptando que nosotros no tenemos opuestos. Entonces, lo único que te invita a hacer esto es recordar que el Espíritu Santo, el cuerpo es la comunicación con Él, que el Espíritu Santo es un nexo con Dios. Y claro, como nuestra luz, oscuridad empiezan a tener un delay, una lucha constante, pero esta lucha constante no es más que nosotros tenemos que aceptar nuestra oscuridad. Esa oscuridad importa porque desde la oscuridad sale la luz y no al revés, de la luz no sale la oscuridad. Y cuando no entre más oscuridad tengamos en nuestra vida, es porque ese camino, ese discernimiento, ese atractivo va a tener una buena luz, va a tener un buen fruto. Pero si yo quiero conocer la luz sin haber conocido la oscuridad, caigo en la caída de conciencia, porque voy a buscar luz donde no la hay y la vamos a llamar falsa luz. En estos destellos de falsa luz siempre hay mucho, mucho. Y como hay mucho estos destellos de falsa luz, esa comunicación con nuestro ser divino, con nuestro ser creador, se echa a perder. Y nuestro cuerpo empieza a experimentar ese no respeto, no me valoro, me enjuicio. Y ahí en donde nuestro cuerpo empieza a atacarnos para perjudicarnos, para ser perjudicial para nosotros.
Entonces, todo lo que tú experimentes a día de hoy es fruto de tus decisiones erróneas. Estas decisiones están basadas en el conflicto, en la raíz. Y cuando nosotros empezamos a reinterpretar, a expiar, nuestro cuerpo tiende a sanar. Y obviamente nuestras emociones son un campo vibracional que empiezan a resonar en nuevas sintonías, en nueva armonía. Y por eso el poder de la mente reside en ti. Si usas el cuerpo con este fin de solo con un fin, no podrás ser atacado, ya que usarás el propósito de unirte en una hermosa lección de comunión, de valor que la comunión se consuma. Consumar es disipar. Esta forma de que Dios hace que tú te veas limitado a que seas ilimitado, el Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú con estos ojos, porque sabes que la única realidad, que la única cosa que es el servicio que les prestas a Dios en función de quien se le asigna. Recordamos, no somos separados de Dios, somos Dios, somos fragmentos de su luz que dejó aquí a la tierra para que nosotros volviésemos a ser parte de esa hermosa luz. Por eso nos permitió vivir en esta tierra, alimentarnos de esta tierra, ser parte de este hermoso cuerpo, ser parte de esta hermosa sintonía que nos fomenta. Pero ¿de quién depende de que esta mente, cuerpo, sea utilizado correctamente? Es de no verme separado de Dios. Y ojo, no verme separado de Dios. Dios está en todo lugar. Dios es la nada, Dios es el todo. Nosotros somos la nada, somos el todo. Entonces, todo lo que tú experimentas es visto únicamente para usarlo de manera incorrecta, con una interpretación desde el ego. Ya que al utilizarlo de esta manera incorrecta, lo único que hacemos es como desafiar a Dios, y eso como que lo vemos como el pecado, desafiar a Dios, que como queremos ser dioses, porque somos fragmentos de este Dios, queremos desafiar a Dios, y ahí es donde está esta rebeldía de querer ser salvado porque dejamos entrar la oscuridad de nuestros corazones. Y eso no significa que nos vamos a liberar simplemente de una creencia, sino que la restitución de ser ese Dios, compartir con Él esta comunicación que nos habla el Espíritu Santo, establece esta comunicación por parte de Dios en su reino creador, en su reino de existencia, y se establece para ti, no para alejarte. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Puede encender el micrófono si así puedo leer, puedo entender. Mm, sí, hombre, claro, cuando tú estás en esa energía con Dios, yo creo que es lo que tú puedes, digamos, observar o sentir esa oscuridad, ¿no? De ti como de otras personas también que te hacen ver, o te hacen sentir. Y, y bueno, no me gusta compararme ni que me comparen, pero bueno, solamente digo yo, pues bueno, eh, estaré más cerca o más lejos. Hombre, yo sé hasta dónde, quién soy, sé quién soy yo, y yo creo que con con eso también me tengo que quedar, porque yo no puedo vivir en los corazones de otras personas, solamente puedo yo
serme responsable de mí misma, ¿no? Más que todo. Y, y yo creo, pues bueno, siendo yo responsable de mí misma, de mis palabras, de mis acciones, pues ya, ya gano una parte de aquí de la tierra, que es lo que quiere Dios, ¿no? Que seamos responsables y vivir en una armonía, pues, y si podés ayudar a otro, pues ayuda. O sea, así como estás haciendo tú conmigo, me estás ayudando a encaminar y que se quede más tiempo conmigo, ¿no? Esa luz como en la oscuridad, pero que sea consciente, no culpando a otros. Y eso es importante, ya que nos hace sentir que nuestro templo llamado cuerpo, empieza a experimentar nuevas cosas, nuevas emociones, o quizás esas emociones que no me permitía yo mismo experimentar, porque nuestro ego tiene el templo llamado mente. Y este mente tiene mecanismos, ciertos Mm, mecanismos. Entonces, cuando nosotros cambiamos el templo del ego a mm, utilizar el templo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, que es el corazón, reemplazamos la devoción hacia el ego, hacia este personaje limitado y escaso, con una mente enferma, en el sentido de convertirse en la presencia o el templo de Dios, en la cual solo vamos a ser guiados hacia Él. Cuando nosotros queremos ser curados y muchas veces sanados, queremos ser restituidos, nos enojamos, experimentamos miedo, experimentamos esa ansiedad de búsqueda, pero muchas veces no nos damos cuenta que estamos utilizando esta mente para deformar nuestra realidad, ya que nuestra realidad es condicionada por aspectos que vamos escuchando, por aspectos que vamos adquiriendo, por creencias, por el entorno. Pero ¿cómo puedo restaurar mi curación, mi mente íntegra? Y la curación es el resultado de utilizar el cuerpo exclusivamente con los fines de la comunicación, puesto que naturalmente sana al restaurar la unicidad. O sea que no necesito estar detrás de 20.000 libros, ni leerme todos los libros. Necesito reconocer mi comunicación, mi verdad, porque esa creencia de que la mente es física o no mental es una interpretación errada y enfermiza en las cuales nos limita en convertirnos en algo con todas las posibilidades. Convertir que la mente en algo físico, ya que se puede manifestar a través de lo físico, al utilizar el cuerpo para ir más allá. Cuando yo decido ir más allá, es, sé que soy un ser infinito. Sé que puedo extender mi mente a conectarla con Dios, con esta manifestación, con esta materialización álmica. No se debe que el cuerpo tiene un propósito quedar obstruido. No. Nuestro cuerpo es el templo donde reside la voz de Dios, la voz de esa alma, la voz de nuestra conciencia. Una mente que ha sido obstruida se ha permitido a verse a sí misma vulnerable al ataque que se vuelve en sí mismo contra ti. Entonces, la única manera de garantizar esa ayuda, esa curación que queremos, es ayudar y curar con la expresión natural de la mente. ¿Cómo opera la mente? Sin identificación. Todo lo que tú te has creído hasta ahora, todo lo que has hecho hasta ahora, son identificaciones como eres ingeniero, eres esto, eres luz, eres amor. Todas esas son identificaciones que ya en un momento empiezan no a resonar con nosotros porque
cada vez que vamos transitando de un nivel de conciencia a otro, este nivel de conciencia tiene su metodología, su forma de ver la vida, a un siguiente nivel de conciencia que tiene una forma más elevada de ver la vida. O sea, como ya no te empiezas a separar de los demás, o sea, empezamos a ser uno. Y como yo tengo vivimos en un gran ley de espejo, o sea, vivimos en el mundo de distorsión del espejo, del espejismo, nuestra mente tiende a ceder lugar a la enfermedad por verse separado, por percibirse solo como entidad separada, puesto esto no forma parte de esa verdad que queremos. Así que con respecto a comunicarse, atacar, separarse, simultáneamente vamos a experimentar algo que es el dolor, porque la percepción de este cuerpo puede ser unificada, aceptada solo a propósito de la liberación de la mente de la tentación. Entonces, entregarnos únicamente en luz puede realmente ser entendido. O sea, nuestra mente comprende la luz, pero cuando nosotros empezamos a poner etiquetas, la luz tengo que buscarla acá, 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 ya no la entiende porque la luz es única, la verdad es única, porque, claro, nos hacen creer que las verdades son únicas para todos, pero vive tu verdad, la que te hace transitar a ese mayor nivel de conciencia. Y cuando nosotros empezamos a liberarnos, empezamos a tener un plan. Básicamente, el entendimiento. Y como nosotros empezamos a entender el entendimiento como dicha opuesta a escucharnos, a ese maestro, a ese templo que somos nosotros, ese Dios que somos nosotros, pero ¿cómo podemos ir más allá? ¿Cómo podemos no limitarnos? ¿Cómo podemos entender de que la interpretación nos limita, puesto que deriva de equivocarnos, de transitar los niveles de conciencia? Pero el propósito es aceptarte, y ese es el único propósito. Algo que te impide aceptarte ya no ese es tu propósito. Mm. Así que si algo interfiere en tu propósito, necesitas ser salvado. Necesitas aprender de la salvación. Y por eso cuando nosotros experimentamos ese propósito unificador, ese propósito de sentirme propio y dichoso, empezamos a vernos no tan real y ver la realidad como es. Cada realidad es, la realidad es, punto. Ahora, que venga condicionada, que venga con malas personas, que venga con aprendizajes nuevos, y está bien, porque eso es lo que tú necesitas aprender en este momento. Nuestro cuerpo, como se preparó, como reside Dios en nosotros, Él va a entender de que ese hermanito que me jodió, que me hizo daño, era parte del plan de la luz para ser redimido. Pero si yo empiezo a mandar odio, empiezo a tener pensamientos de ira, de ataque, esa cosa no es que yo esté viviendo en propósito. Y ese propósito se empieza a romper. Y como se empieza a romper, no empieza a condenar. Y esa condenación no es la que precede de Dios. Esa condenación precede de tu ego mente. Si yo no puedo perdonar, me condeno. Y esa condenación no viene de Dios, viene del ego.
Entonces, todo pensamiento que nos limita a no tener una consecuencia real que yo quiero, o sea, una manifestación real, necesito liberar la mente de las creencias de que todo eso es imposible. Si yo creo o no creo, estoy en lo correcto, pero la totalidad radica en la esperanza de liberación. Así que toda comunicación limitada, escasa con Dios, nos hace tener pensamientos que creemos que podemos salvarnos a nosotros mismos en esta liberación. Y por consecuencia, ese pensamiento toma actitud, personalidad, pero también no impide esa comunicación con Dios. Y por tanto, todo lo que no procede de esa comunicación, de cuidar este templo, de ser unificado con Dios, ser enaltecido con Dios, nos va a limitar. Por tanto, aprendamos que este es un instante santo en el cual yo mismo, en el cual mis hermanos vamos a vivir y experimentar lo que necesitamos aprender para seguir evolucionando, volver a esa redención, volver a esa presencia que es nuestro Dios interior, conectarnos con ese Cristo interno. Y cuando yo más me veo separado de todos los demás, porque me ser especial, tener dones que me hacen especial, tener cosas que me hacen especial, recordar que esos dones, cualidades, virtudes y talentos son dados para transitar y poner en servicio en amor hacia los demás. Y sí, es necesario muchas veces darte cuenta y experimentar que vamos a vivir la caída de conciencia a plenitud para volver a ser redimidos. Y una vez que seamos redimidos, vamos a experimentar ciertas circunstancias, ciertas instancias que nuestro cuerpo va a empezar a experimentar la muerte del ego. Cuando ya el ego empieza a morir, nuestro cuerpo empieza a somatizar, a resistir, y como empieza a resistirse esa muerte del ego, empieza a venir tu pasado más vívido. Y por eso en ciertos momentos, en ciertos días, en ciertas frecuencias, nuestra mente no está en el presente. Porque vivir aquí y en ahora significa hacerte el tonto del pasado porque no sabemos vivir en presencia. Y como no sabemos vivir en esta presencia destinada llamada destino, destino, Dios es conmigo, nos limitamos, nos frenamos. Y como nos frenamos, nos estancamos y empezamos a tener pensamientos accionados del ego. Dios no está aquí conmigo. Dios se ha alejado de mí. Pero realmente este cuerpo, esta mente, estas sincronicidades, este día está destinado a Él por ser nosotros, fragmento de esta luz. Si hay preguntas, es momento. Si Mm. salieron algunas dudas, es momento. Bueno, yo pues esta semana he visto una parte que decís tú de la comunicación que es muy importante. Cuando te ves limitado, no hablas, ¿sabes? Ujú, Para no hacer daño o porque no te gusta, no sé. Pero yo esta semana unida a Dios, voy a decir que estoy unida a Dios porque he sentido el amor y he sentido pues quién yo era, ¿no? Y bueno, a través de mi palabra he visto que me he unido más a esa persona. ujú. Sí, sí.
eh, no, no era yo la única que estaba en ese grupo, era una más, pero claro, ya venía días un poco y bueno, llegó el momento que tenía que hablar, ¿no? Y bueno, no tengo nada contra esa persona, porque esa persona pues aprendió a que el alumno aprendase a través del dolor, ¿no? Y no es así. Yo ya cuando era pequeña me podían decir, hazlo, si no, pues desde el miedo, ¿no? Pero ahora que soy grande, tengo que aprender desde el amor, no desde el miedo. Y, y sé, digamos, recibir de dónde viene ese golpe, si es del amor o del miedo. Y como yo lo siento, también tengo que decir tú, que no me limite, ¿no? Gracias a Dios. Ujú. Mira, eh, me hiciste recordar algo. Cuando nosotros accionamos de entre un miedo y del amor, mm, cuando siento amor, lo único que voy a hacer, por ejemplo, cuando tengo que decirle algo a alguien que sé que quizás cuando uno le quiere hacer ayudar a ser mejor persona y uno quiere hacer esa crítica, de repente ese mecanismo del amor tiene sus propias palabras, tiene su propia forma de decirlo para no herir a la otra persona. Pero cuando mm, yo lo hago desde el miedo, como desde el pensamiento del ataque, de decir, procedo desde la necesidad de decirte algo, pero yo no soy. Y claro, ahí en donde la disociación es, te digo algo, las palabras que dijiste me fue fatal, pero aún así la acepto. O de repente, ¿sabes qué? Cuando uno está ahí en ese proceso de esa persona que llega a tu vida, a mm, removerte tu existencia, tú tienes que saber, y tu cuerpo, tu mente va a estar preparada para distinguir si esta persona te viene a herir tu vida o te viene a ayudar a estar más conectada. Y ahí en donde tú tienes que empezar a accionar. Si me ayuda a estar más conectada, es un maestro que va a poner en mi vida la vida. mm, Dios, este gran maestro. Pero si yo me veo escasa, limitada, este maestro lo único que va a hacer es reafirmar ese miedo que ya tenía. mm, Cuando muchas veces escuchamos, hazlo a pesar de tener miedo, muchas veces no nos damos cuenta el peso que tiene esta frase. Hazlo a pesar del miedo. mm, Pongámonos a pensar, pero si yo tengo miedo, terror, pánico a hacer algo, ¿por qué lo tengo que hacer? Y ahí no se me va a activar ese mecanismo de amor por mucho que lo haga. Tenemos que aprender a diferenciar que muchas veces ese miedo nos va a ayudar a salir adelante. Nos va a ayudar. Y ojo, nos va a ayudar. No tenemos por qué ser monigotes ni estos monitos que son las marionetas que uno las hace bailar y bailar y bailar hasta que el titiritero se cansa. No, el miedo nos va a decir, por aquí no, por aquí no vayas, porque también es un mecanismo que precede del amor. Recordar sentir miedo no es lo opuesto a tener culpa, no es lo opuesto. Por tanto, si siento miedo a hacer algo, perfecto, no tengo que analizarlo, tengo que vivir ese miedo. Si siento amor para hacer algo, perfecto, lo siento, lo expreso, como me salga, porque muchas veces ni siquiera tenemos las palabras correctas para expresar ese amor, esas palabras, pero sabes que lo vas a hacer lo mejor posible con las herramientas que tienes, porque eso era para ese momento.
No era para 20 mm, años más, para ese momento. Pero si yo me las callo, lo único que voy a hacer es herir mi discernimiento. Porque cada vez que me llegue esta información, callo. Porque cada vez que llegue esas palabras que tengo que expresarle a esa persona, a ese grupo, callo. Y lo único que me hago daño a nivel energético es en el discernimiento. Por eso muchas veces nos vemos tan separados de Dios, tan separados de la divinidad, porque callamos mucho más de lo que hablamos. Y sí, tener miedo es sensacional, es divertidísimo tener miedo. Pero ahora, ¿cómo voy a accionar desde hoy día en adelante? Si tengo miedo, no acciono. Ana, no tampoco analizo, sino que veo qué acciones me llevaron a tener ese miedo. ¿Qué acciones? Wow, a lo mejor no era para este momento. Quizás ni siquiera tenía que hablar con una persona. Quizás era mejor estar callado, porque si hablo, quizás se generen mecanismos del ego. Y como esta estructura social que vivimos son en realidad condicionadas a través de estructuras sociales. Si me la haces, la pagas, te perdono, pero yo no olvido. Son realidades condicionadas de cada quien, porque cada quien tiene una existencia individual intransferible. Y el miedo es la psicosis colectiva de esta realidad interpretada. Por eso en ciertos lugares uno siente mucho más amor y en ciertos lugares sentimos mucho más miedo. Porque esa psicosis colectiva, ese campo vibracional, está vibrando, está resonando. Y como está resonando este campo, por mucho amor que yo sea, el miedo es igual. Por ejemplo, cuando uno va a un barrio que sabes que es malo, que está lleno de narcotraficantes, que puedes desaparecer, tienes miedo. Aunque por mucho amor que tengas, recordamos, también podemos experimentar miedo. mm, Porque el miedo a esa mentira tan grande como el miedo es igual a acción. Anda a meterte a un barrio de narcotraficantes donde te apunten con un arma. Aunque digas, voy acompañado de Dios, ese miedo que vas a sentir es el mecanismo del ego que estás experimentando. Pero vive ese miedo. No te limites a, me va a pasar algo y voy con Dios. Sí, genial. Pero en ese instante, ese miedo te viene a hablar, porque también es una respuesta de Dios. Recordemos como esa persona, nunca me acuerdo el nombre, pero el de la ballena, que manda a la ballena, manda a hombre en el bote, pero estaba perdido en el mar, y este esperaba mm, que Dios lo fuese a rescatar. mm, Y esperaba que Dios lo fuese a rescatar, y Dios le manda a la ballena, le manda un bote, le manda personas, le manda etc. Y claro, todas esas respuestas preceden de esa comunicación con Dios. Si yo no acepto estas respuestas, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más la voy a tener? Cuando ya sienta que esa comunicación con Dios la perdí, no esperemos a tener eso, esa falta de comunicación con Dios, ya que esa falta de comunicación con Dios lo único que hace es alimentar nuestra caída de conciencia, esa vuelta a repetir lo mismo. Por eso nuestras vidas son cíclicas. Por eso cada cierto tiempo nuestros miedos del pasado vuelven, por mucho que nosotros seamos ese maestro interno, ese miedo va a volver, pero quizás ya no con tanta fuerza. Quizás es porque tenemos que liberarnos de esas creencias, patrones condicionantes, patrones y creencias condicionantes, que lo llamaremos desde hoy día en adelante conflicto. Conflicto de identidad, no sé quién soy. Conflicto de personalidad, no sé qué hago en esta vida. Conflicto existencial,
pensamiento rumiante, ese pensamiento que te limita aquí. Entonces, destinémonos a pensar en nosotros conectado con Dios. Y esa respuesta va a preceder de forma instantánea. Hola Mónica, Sí. ¿cómo estás? Oh, se fue Mónica. Sí, Así está es. bien, hombre, me he sentido bien, bueno, no he enfrentado, he dicho lo que sentía y bueno, como decís tú, ¿por qué yo voy a ir recolectando cosas que no quiero y me haga después fastidiar a los demás, más que todo a mi, templo y a mi espíritu, ¿no? Y a mi mente? Por qué voy a dar más, más amplitud las cosas que yo no quiero recolectar? Mejor hacerlo a la entrada y no al final, digo yo, cuando ya estoy ya, como diciendo, pues, depresiva, ¿no? Se co- Es momento de darse cuenta de que estamos aquí no solo para experimentar, sino que explorar en nosotros mismos, ser nosotros mismos y entregarnos a nosotros mismos. Ahora, si sacamos nosotros mismos, es el yo. Ahora, ¿quién eres? Yo soy. Punto. Hay una de las frases que más recalco. Yo siempre no he sido fan de El Padre Nuestro, porque tiene el Padre Nuestro, como bien lo he explicado en varios live, en varios vídeos que he hecho, tiene la capacidad de hacer resonar nuestros chakras. Como lo repetimos, pero no intensificamos nuestro poder, el Padre Nuestro tiene esa posibilidad es el único rezo que puede hacer resonar nuestros chakras, tanto de nuestro séptimo hasta el primer chakra. Por eso sea tu voluntad como en la tierra, como en el cielo. Mm, La tierra está experimentada por el chakra raíz. El chakra raíz es el chakra que nos enraiza. Por mm, tanto, esa luz que tenemos, esa luz que tenemos, esa es la experimentación de lo que está en el cielo, en nuestra supraconciencia, como lo llamarían algunos gurús. Pero ni la supraconciencia ni los demás solo son campos atractores. Ese campo atractor son hechos a través de nuestra fe. Y por eso nuestra fe es la luz que nos salvará a nosotros mismos. Por eso les voy a traer en este instante la, la, el Padre Nuestro a este tema, a este momento, pero quiero que solo se queden con las frases que más resuenan. No se queden con todo literalmente, porque cuando dice, hágase su voluntad, cuando dice solo hágase su voluntad, como en la tierra, como en el cielo, ¿qué creen que se refiere a esto? Puedes hablar, Mónica, si es que quieres. Hola, Mónica, bienvenida. Perdón que me una tarde, pero bueno, aquí son las 11, la niña se levanta, bueno, ya sabes lo que es, todo un ritual. No te ¿Se oye? preocupes. sí, Sí, no te preocupes, ya que lo estamos grabando y después voy a pasar la repetición para que la puedan ver el mensaje que salió el día de hoy. Y bueno, ya estamos
a puertas de terminar, pero quiero que se queden con esto, con esta última frase, que se haga su voluntad como en la tierra, como en el cielo, y empecemos a reflexionar en esta frase. Mami, necesito más Mm. agua. Si se le viene algo a la cabeza, pueden decirlo. Eh, Ujú. yo poco ducha estoy en el tema de esto. Ujú. Bueno, para mí, Agua que lo- hágase su voluntad como en la tierra y como en el cielo. Pues bueno, que, que sea igual como en la tierra como en el cielo, que no sea ni menos ni más, ¿no? Está bien, gracias por compartir. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, porque es la única voluntad que existe. Ojo, la única voluntad que existe de ese Dios, de este Dios. Cuando dice, hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo, ya lo vamos a separar. Hágase tu voluntad. Lo único que yo anhelo, deseo o espero que actúes en nosotros. Lo que deseo, espero o anhelo es que actúes en nosotros. Actuar es accionar. Esa voluntad de Dios es la acción. Cuando yo digo, hágase tu voluntad, espero que la acción se cumpla, se arregla, se ordene. Y esto hace resonar nuestro chakra de entre el corazón y el plexo solar. Desde acá empieza a resonar, por eso la voluntad inquebrantable no es la mentalidad, sino que el discernimiento, que es el chakra de la garganta. Por eso la voluntad de Dios es que nosotros compartamos el mensaje que nos une como humanidad. Por eso la voluntad de Dios es como en la tierra, como en el cielo. Recordar, la tierra es el lugar de las manifestaciones y en el reino del cielo es lo no manifestado. Por eso esta energía del yin, yang, masculina, femenina, caos, orden, potenciadora, energía, discernimiento, redención, son parte de la misma obra. Son parte de la misma obra. Cuando hablo de caos, me refiero al caos como tal. Cuando caos separa a la oscuridad total hacia la luz, pero tuvo que haber un orden, porque la luz hubiese estado en desorden y nosotros no hubiésemos podido estar manifestando aquí. Por esto este caos mental, este caos del pensamiento, me lleva a no manifestar nada porque no acciono. No voy con la voluntad de Dios, voy contra la voluntad de Dios, que es quedarnos callados, o sea que el discernimiento, nuestro chakra de discernir, se apaga. Por eso nuestras palabras son esa varita mágica que tenemos aquí en la tierra. Y yo expreso, a pesar de que sé que me voy a equivocar, sé que me van a salir groserías, sé que en algún momento me van a salir palabrotas, aún así lo expreso, me aperturo al chakra de la garganta, que es el discernimiento. Por eso, entre el chakra de la garganta y el séptimo pasa algo, que son las altas frecuencias. Y esas altas frecuencias hacen que este Dios del reino no manifestado pase
a través de nosotros a esa manifestación. Y ahí es donde se radica la voluntad de Dios. Y ahí radica la voluntad de Dios. Más que esto ya creo que con este breve resumen pueden manifestar, entendiendo de que el pensamiento que condiciona nuestra acción vayan en coherencia. Si nuestro pensamiento pensamos que somos gordos o pensamos que somos muy flacos y llevamos acciones que nos hagan sentir que no valemos, no merecemos ser escuchados, ahí hay una dicotomía de la mala acción, de la manifestación. Estamos manifestando cosas que no queremos en nuestra vida. Recordamos, todo el tiempo manifestamos cosas en nuestra vida. Todo el tiempo. Pedir bien. Dios escucha. Dios escucha. Dios está en ti. Y sí, con esto vamos a dar término a esta tertulia de día domingo. Espero que haya sido provechosa, dichosa esta hora. Gracias por estar aquí. Gracias por ser tú quien me acompañe en este instante y para todos los que lo vean en repetido. Salieron muchas pepitas de oro en este instante santo. Recordar, vive tu hermosura, vive tus sensaciones, y experimentate. Dios te escucha. Dios te escucha y Dios está en ti. Solo libérate de ese patrón de creencias y pensamientos que hacen radicar que solo Dios es religión, que solo Dios está en las religiones. Dios es la nada, Dios es el caos, Dios es la tiniebla, Dios está en todo lugar, en todo momento, en toda presencia, en todo ser humano, todo ser viviente está Dios. Por eso empieza a corresponder. La sanación y la salvación está en reconocer la comunicación con Dios. Y con esto me despido. Espero que tengas una linda tarde, linda noche. Paz.